Hoy tenemos en nuestras manos una bitácora técnica que documenta una operación de venta en el par euro-dólar. Ajá. Lo que la hace fascinante es que desglosa la colaboración entre un operador humano y su sistema de inteligencia artificial, el GEMS T800, para ejecutar una operación de alta precisión. Y la verdad es que el nivel de detalle es impresionante. Desde el primer momento, el concepto central que proponen, el de la IA como un exoesqueleto, Sí. que potencia la habilidad humana en lugar de reemplazarla, me pareció brillante. O sea, no es hombre contra máquina, ni máquina sola, es una simbiosis. Totalmente. Y se nota que hay un método muy sólido detrás. La arquitectura de roles que definen, estratega, ingeniero, táctico, le da una estructura clarísima. Sí. Pero bueno, como siempre, nuestro trabajo es encontrar cómo llevar un material que ya es excelente a un nivel, digamos, de referencia. Y creo que hay oportunidades muy interesantes aquí. Estoy de acuerdo. Empecemos por esa misma idea de la simbiosis. El documento la presenta como el eje central. Pero, ¿a ti te quedó 100% claro dónde termina la máquina y dónde empieza la intuición humana? Esa es la pregunta clave. Es que la narrativa es tan fluida que a veces los roles como que se fusionan. Se desdibujan un poco. Exacto. Y ahí, creo yo, radica el primer punto a fortalecer. El documento presenta una simbiosis funcional, pero podría profundizar mucho más en la delimitación de las capacidades únicas de cada parte para acentuar el valor irreemplazable del operador. Totalmente de acuerdo. Es que el peligro de describirlo como un exoesqueleto perfecto es que el lector, pues inevitablemente se pregunta. ¿Y qué sigue? Claro, se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando llegue la versión 9.0 del T800? El operador se vuelve obsoleto. Exacto. La fortaleza de su argumento no está en la automatización, sino en demostrar qué partes del proceso son y siempre serán fundamentalmente humanas. Y para que eso no sea una idea abstracta, se necesitan momentos muy concretos. La sugerencia sería articular explícitamente lo que podríamos llamar momentos de la verdad. Me gusta eso. Esos puntos de inflexión donde, a pesar de que GEMS te da todos los datos duros, solo el juicio humano puede sopesar los intangibles. Pienso inmediatamente en la mención que hacen del contexto geopolítico. Citan que un euro débil favorece la competitividad exportadora. Ajá. A ver, GEMS T800 puede procesar esa noticia como un dato, pero no puede interpretar su peso estratégico. O sea, ¿cuánto vale ese factor en pips? ¿Cómo afecta el sentimiento del mercado más allá del dato puro? Justo ahí. Ese es un momento de la verdad. Se podría añadir un pequeño párrafo que diga algo como, aquí, el T800 proveyó el análisis cuantitativo, Sí. pero fue la ponderación del operador, basada en la lectura del clima político de la eurozona, la que asignó un peso del 20% a este factor en la decisión final. Claro, y de repente ya no es una opinión, es un proceso de decisión meditado que la IA no puede replicar. Exacto. Y hay otro momento aún más potente en la bitácora, la identificación del Judas Swing en la apertura de Nueva York. El documento simplemente lo nombra, Lo mencionas. pero no nos cuenta la historia detrás. Y ese es un momento fascinante. El Judas Swing es por definición una trampa, un movimiento diseñado para engañar. Claro. Entonces la pregunta que el documento deja en el aire es, ¿quién vio la trampa? ¿Fue GEMS que alertó de una anomalía estadística? ¿O una desviación sobre la media? ¿O fue el operador, con años de experiencia, quien dijo, un momento, esto lo he visto 1000 veces, es una trampa clásica de liquidez para barrer stops antes del movimiento real? Contar esa pequeña historia lo cambiaría todo. Describir ese proceso de discernimiento humano, donde se decide conscientemente ignorar una aparente señal alcista porque la experiencia te grita que es falsa. Uf, eso es. Eso refuerza de manera demoledora el argumento. El exoesqueleto te da la fuerza, sí, pero la mente del operador es la que sabe dónde y cuándo golpear. Se trata de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. Totalmente. Precisamente. Y hablando de conceptos que definen la cualidad de este sistema, me gustaría que nos enfocáramos en la huella del alquimista. Ah, sí. Creo que ahí hay una oportunidad de oro para elevar toda la narrativa del documento. Me parece una idea poderosísima. Totalmente. Esta ley de los 5 pips es el ancla de la operación.
Es la razón por la que entran en 1.18237. Pero, ¿no te dio la sensación de que se presentaba casi como una herramienta más? Sí, sí. Una herramienta más en la caja, al mismo nivel que un Fibonacci o un perfil de volumen. Ese es exactamente el punto. Y esa es la segunda área de mejora. El protocolo La Huella del Alquimista es tan potente que debería ser la filosofía central que define la ventaja competitiva del sistema, no solo una regla táctica más. Es que no es una regla, es una tesis sobre cómo funciona el mercado. La idea de que la verdadera intención institucional se revela en los primeros 5 pips de reacción a un nivel clave. Es una declaración de principios. Exacto. Dice, nosotros no predecimos el precio, decodificamos la intención. Y eso es mucho más profundo que un simple parámetro de entrada. Por eso, su impacto ahora mismo está diluido. Se presenta como una definición técnica más entre un mar de datos. Se pierde. Se pierde. La oportunidad es reestructurar la narrativa para que la huella del alquimista sea el sol alrededor del cual giran todos los demás planetas del análisis. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Pienso que el cambio puede ser tan simple como audaz. La introducción del informe, por ejemplo. Ajá. En lugar de empezar con el resumen técnico, podría arrancar directamente con la filosofía. Exacto. Imagina que el informe comenzara así. El mercado institucional no se mueve por el azar, sino por un código de eficiencia. Nuestro sistema no intenta predecir el futuro, sino decodificar ese código. Ya me atrapaste. Lo hacemos a través de un principio que llamamos la huella del alquimista, que postula que la verdadera intención se revela en los primeros 5 pips de reacción a un nivel clave. Esta bitácora audita una operación donde esa huella fue la clave de todo. ¡Boom! Desde la primera línea ya estableciste el marco. Le dices al lector, esto es lo que nos hace diferentes. Presta atención a esto porque es el corazón de nuestra estrategia. Y todo lo que viene después, el perfil de volumen, el de XY, la zona de acero, se convierte en una herramienta al servicio de confirmar esa huella. La jerarquía queda clara. Claro, todo apoya la idea central. Y para darle un peso aún mayor, para convertirlo de una idea interesante a una disciplina férrea, se podría hacer algo más. ¿Qué se te ocurre? Se podría incluir un breve caso de estudio de una operación que fue invalidada por el protocolo. ¡Qué gran idea! Mostrar un gráfico donde el precio llegó a un nivel clave, pero la reacción excedió esos 5 pips. Se fue a 6 o 7 pips. Y por lo tanto, el sistema prohibió la entrada, aunque el movimiento posterior pareciera favorable. Correcto. Eso demostraría que el protocolo es tanto un filtro de seguridad como una señal de ejecución. Probaría que el sistema tiene la disciplina de no operar, que a menudo es lo más difícil. Totalmente. Convertiría una regla en un escudo contra la incertidumbre y la impulsividad. ¿Y sabes qué es interesante? Esa misma idea de disciplina y de desafiar la hipótesis principal se refleja en otro concepto del documento. Ya sé a dónde vas. La figura del abogado del diablo. Pero al igual que con la huella, siento que su potencial no está del todo explotado. Me lees la mente. Es el puente perfecto hacia nuestro tercer punto. La herramienta es excelente, pero su aplicación podría ser mucho más robusta. Ajá. Así que el tercer punto de análisis es, la figura del abogado del diablo ganaría un impacto inmenso si se integrara como un protocolo sistemático y activo, en lugar de ser un módulo consultado en momentos puntuales. Es que en la bitácora actual, parece que el operador invoca al abogado del diablo cuando siente una duda. O cuando necesita validar su tesis. Exacto. Es una aplicación reactiva. Funciona, sí, pero no es tan potente como podría ser. Es como tener un sistema de bomberos que espera que suene la alarma. Lo que proponemos es convertirlo en un sistema de prevención de incendios que está siempre encendido, siempre buscando activamente cualquier posible cortocircuito en la lógica. Me encanta esa analogía. Es como los Red Teams en ciberseguridad. Su trabajo no es confirmar que todo está bien, sino encontrar activamente las fallas. Aplicar esa mentalidad al trading es un salto de calidad enorme. La sugerencia entonces es formalizar el protocolo del abogado del diablo. Eso.
convertirlo de una idea a un procedimiento auditable, quizás con un checklist de preguntas críticas que deben ser respondidas obligatoriamente en cada fase clave. Exacto. Antes de la operación, durante la operación y en la gestión. Y para hacerlo tangible, se podría incorporar una pequeña tabla en la bitácora. A ver, por ejemplo, Por ejemplo, para la fase de preanálisis, las preguntas obligatorias del abogado del diablo podrían ser 1. ¿Qué evento de mercado no contemplado hoy podría invalidar nuestra zona de acero? bien. 2. ¿Estamos interpretando la fortaleza del DXY correctamente o podría ser una trampa de acumulación institucional? Uf, qué buena pregunta. Y 3. ¿Bajo qué escenario la correlación con la debilidad de la libra, que apoya nuestra tesis, podría romperse súbitamente? Eso es potentísimo. Te obliga a pensar en los cisnes negros antes de que aparezcan. Y luego, para la fase de gestión de la operación, cuando ya estás dentro del mercado. Que es cuando más objetividad necesitas. Justo. Una pregunta clave del protocolo podría ser, ¿qué patrón de velas en M1 o M5 indicaría que la pausa actual no es una consolidación de onda 4 como suponemos, sino el inicio de una absorción compradora real que invalida nuestra tesis de venta? Al hacer eso, transformas un concepto interesante en un proceso de autocrítica riguroso y sistemático. Pasa de ser una consulta opcional. Hacer el sistema inmune de la operación, siempre activo, siempre buscando amenazas a la hipótesis principal. Ya no es una herramienta, es parte del ADN del sistema. Al final, los 3 puntos están conectados, ¿no? Se trata de definir mejor el valor humano, elevar la filosofía central y sistematizar la autocrítica. Exacto. Resumamos los puntos clave. El material es ya de un nivel altísimo, Un verdadero manual de cómo documentar una operación institucional. Sin duda. Para llevarlo a un nivel de referencia, sugerimos enfocarse en 3 áreas. La primera, definir con más nitidez las fronteras entre la IA y la intuición del operador. No es suficiente decir que son un equipo, hay que mostrar esos momentos de la verdad donde el juicio humano es indispensable. Segundo, posicionar la huella del alquimista no solo como una regla táctica, sino como la filosofía central que da sentido a toda la estrategia. Es el corazón del sistema y toda la narrativa debería girar en torno a él. Y tercero, sistematizar la función del abogado del diablo para que actúe como un protocolo proactivo y continuo. Convertirlo de una consulta reactiva a un sistema inmune que busca fallas en la lógica en cada etapa de la operación. Con estos ajustes, la presentación de esta metodología no solo demostrará su efectividad técnica, sino que construirá una narrativa mucho más poderosa sobre lo que realmente significa esta simbiosis entre hombre y máquina en el trading de alto rendimiento. Definitivamente. Nos encantaría ver una versión actualizada de este informe. El trabajo es de una calidad excepcional y tiene todo el potencial para convertirse en un estándar de referencia en la industria.